Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de vídeos en las que hemos estado haciendo un repaso por las principales especies de homininos en la evolución de nuestra especie, así como de las principales etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de la Edad del Bronce, y ya vimos cómo hacia el final de esta etapa, la movilidad, el comercio, el auge de la casta de los guerreros, o la expansión de los fenicios y los griegos por el Mediterráneo estaba cambiando el panorama. El cambio, eso sí, es gradual. Del final de la Edad del Bronce al inicio de la Edad del Hierro no se detectan cambios gigantescos socioeconómicos en muchas regiones, pero tradicionalmente se considera que el inicio de la Edad del Hierro tiene lugar alrededor del año 700 antes de nuestra era. Pero como ya dejamos caer un poco al final del vídeo anterior, la utilización del hierro no es algo que ocurra de repente. Y una vez más, como hemos visto con otros muchos materiales, tampoco ocurrió en todos los lugares al mismo tiempo. De manera que, como es habitual en la periodización de las épocas de la historia humana, el inicio o final de esta edad varía entre los lugares. Además, es posible que muchas veces la veáis dividida en la primera edad del hierro, que duraría aproximadamente hacia el año 400 antes de nuestra era, y la segunda edad del hierro, que sería la más reciente y que ya termina con la aparición de la escritura, el final de la prehistoria y el inicio de la historia escrita. No obstante, ya hablamos en el vídeo anterior de que los primeros objetos de hierro aparecen hacia finales del tercer milenio antes de nuestra era. Eso sí, se trataba de objetos muy toscos encontrados en algunos yacimientos del Mediterráneo oriental. Los orígenes de la metalurgia del hierro podemos rastrearlos hacia pueblos como los hititas o los asirios en el segundo milenio antes de nuestra era. En el continente europeo se considera que aparece la metalurgia del hierro alrededor del año 1200 antes de nuestra era, que es la fecha que tienen una serie de objetos pequeños y de elaboración muy sencilla que se encuentran en algunas tumbas griegas, como es el caso de pequeñas joyas o pequeños cuchillos. Con el tiempo, la presencia de objetos hechos con hierro empieza a aumentar, y alrededor del año 1000 o 900 antes de nuestra era empiezan a elaborarse piezas mayores, como espadas o puñales. Desde este área se produjo una exportación de esta metalurgia del hierro, tanto hacia Oriente como Occidente como hacia Centro Europa, aprovechando otros movimientos de expansión o colonización que estaban ocurriendo en este momento. En comparación con la minería o la metalurgia del cobre y el estaño, la del hierro tenía mucho potencial debido a la gran abundancia de minerales que contienen hierro que se encuentran en cualquier parte: goetita, magnetita, limonita, pirita. Pero sin embargo, la minería y la metalurgia del hierro, o siderurgia, no se expandieron tan rápido como cabría esperar. ¿Por qué? Debido a sus dificultades técnicas. Por un lado, la fundición del hierro necesita de temperaturas mucho más altas que las del cobre, para lo cual hacen falta hornos más potentes que además sean capaces de regular la entrada de oxígeno y generar un ambiente reductor. También es más complicada la siderurgia en cuanto a la selección del material en bruto, ya que hay componentes químicos que pueden mejorar el hierro resultante, pero otros componentes químicos pueden empeorarlo mucho. Lograr este conocimiento y dominar todos los procedimientos tuvo que ser todo un reto para los primeros trabajadores del hierro de alrededor del año 1000 antes de nuestra era. Es por estas dificultades que su implantación fue muy lenta, y por lo tanto este metal tardó mucho en sustituir al bronce. Es por eso que se ha propuesto que el uso de este metal empezó como una especie de símbolo de poder, ya que realmente no era tan útil y costaba mucho elaborarlo. Y por lo tanto el uso de objetos de hierro empezaría de manera simbólica, como muestra o símbolo de poder, más que como objetos de uso real. En esta edad, las culturas protohistóricas empiezan a perfilarse y asistimos al nacimiento de algunas culturas que perdurarán en época histórica. De hecho, ya hemos mencionado los inicios de la cultura griega o la de los fenicios. También es el momento en el que surgen los pueblos llamados tradicionalmente celtas, o por ejemplo los íberos. Una de las culturas más importantes de esta edad es la cultura halstática, que está considerada la cultura centroeuropea por antonomasia durante la primera edad del hierro, y recibe su nombre de una necrópolis austríaca, con enterramientos que datan desde finales del bronce final hasta los siglos 7 o 6 de antes de nuestra era. El nombre se ha usado para designar a esta cultura que estuvo bastante expandida, ocupando desde Francia hasta lo que hoy es la República Checa, y que abarcaba muchas comunidades diferentes pero con rasgos comunes. Otra de las culturas más representativas en la Europa, esta vez de la segunda edad del hierro, es la representada por la cultura del Latén o la cultura lateniense.
cuyo nombre procede de Latén, que es un yacimiento suizo. Esta cultura se extendió por una franja muy extensa del continente europeo y tradicionalmente se le ha identificado con otro nombre con cierta connotación étnica, la cultura celta. No obstante, la investigación arqueológica sobre el origen de los celtas y la cultura ateniense se ha dividido en dos teorías opuestas. Por un lado, una primera teoría que se basa en la historiografía tradicional, que identifica la cultura celta con la cultura ateniense y que considera que toda la cultura celta tiene un origen étnico común, con un origen, unas tradiciones y una lengua común. Algo en consonancia con las crónicas romanas que relatan el encuentro con estos pueblos salvajes. Pero por otro lado, la otra teoría es muy crítica con esta visión tradicional. Considera que la cultura ateniense de la Segunda Edad del Hierro y las culturas celtas no se pueden realmente relacionar y que de hecho no habría una cultura celta general con un origen común, sino que habría una serie de comunidades o pueblos separados, ni cohesionados ni con tantos rasgos comunes, y que por lo tanto no tendrían un origen étnico común que no estaría en esta cultura ateniense. Según esta visión tan crítica, la imagen del pueblo celta que se ha popularizado estaría fuertemente sesgada e influenciada por las interpretaciones posteriores de los encuentros con este pueblo, pero que realmente nunca existió como cultura única, sino que fueron tribus o pueblos diferentes que sí evidentemente tendrían influencia unos de otros y por eso habría ciertos rasgos compartidos, pero que no había un pueblo con un origen étnico común que no estaría identificado necesariamente con esta cultura ateniense. En el Mediterráneo en esta edad muchas culturas se ven influenciadas en mayor o menor medida por las llamadas culturas orientalizantes, los griegos o los fenicios, que con el tiempo acabaron por fundar verdaderas colonias en el Mediterráneo occidental y cuya llegada e influencia curiosamente coincide con la transformación de muchas culturas indígenas, que pasaron de ser continuistas con su cultura del Bronce final a sufrir un cambio cultural. Hay quienes apoyan que este cambio fue puramente interno y que la presencia de los comerciantes o incluso colonias fenicias y griegas pudo ser un mero estímulo menor. Pero hay quienes consideran que estos colonizadores son el detonante de esta transformación de muchas culturas. Sea como sea, los cambios acontecidos en esta edad en el Mediterráneo occidental incluyen la aparición de prácticas mercantiles, mejoras en la producción agropecuaria, cambios y mejoras muy fuertes en la artesanía, así como cambios en la producción minera, la introducción de la metalurgia del hierro y de otros metales, y todo ello contribuyó a una mayor jerarquización de estas culturas, incluso a la especialización sectorial de algunos poblados, a la mejora de las comunicaciones y de las viviendas tradicionales, la construcción de nuevos tipos de edificios, a la aparición de nuevas técnicas de construcción en piedra. De manera indudable, los colonos orientales trajeron consigo, por ejemplo, nuevos cultivos, como el olivo o la vid. Introdujeron el torno cerámico, nuevos animales domesticados o nuevas técnicas de trabajo de producción en minas o en metalurgia. Desde las élites o los dirigentes de estos poblados se estableció un intercambio comercial asimétrico con los colonos. En este intercambio, los jefes indígenas cedían sobre todo materias primas y los colonos se lo cambiaban por objetos de valor, productos manufacturados considerados de cierto prestigio social. En la mitad norte peninsular la cultura fue continuista con la que habíamos llamado la cultura de los campos de urnas durante el Bronce, que fueron sufriendo pequeños cambios, como por ejemplo empezar a ocupar lugares altos y más estratégicos en vez de llanuras abiertas. Pero en general sus viviendas y enterramientos fueron muy continuistas con el Bronce final, si acaso aumentando los ajuares. En el suroeste de la península, en este momento, surge la cultura tartésica. Y en relación a lo que acabamos de hablar, de las culturas orientalizantes, la situación en este área cambia a partir de la fundación de la colonia fenicia de Gadir. Pero una vez más, el origen de la cultura tartésica divide a los expertos, entre aquellos que consideran que es continuista con la cultura del Bronce final y quienes consideran que la cultura tartésica surge como respuesta a esta colonia fenicia. También este es el momento en el que surgen los típicos pueblos prerromanos de la península ibérica, como es el caso de los íberos o los celtíberos. Y en todos estos pueblos, con el tiempo, empieza a surgir de una manera u otra algún tipo de escritura, ya sea desarrollo propio, ya sea intercambio cultural, pero la aparición de la escritura da carpetazo final a esta enorme
enorme etapa que hemos venido llamando la prehistoria. Y con esto terminamos este recorrido cronológico que hemos venido haciendo con las diferentes especies de homininos en nuestra evolución y las diferentes etapas de la prehistoria. Pero queda mucho más. En el propio canal de la Fundación PALARC puedes seguir encontrando vídeos para saber cómo continúa la historia, cómo surge la escritura, cómo surgen las primeras culturas de la antigüedad, y puedes seguir aprendiendo sobre tanto prehistoria como arqueología. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en cada una de estas culturas. Podremos conocer detalles de muchos de estos yacimientos. Y seguiremos aprendiendo sobre arqueología, prehistoria o paleontología humana desde todos los prismas posibles. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te puedes perder ninguno de nuestros nuevos vídeos. Así que suscríbete, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo y no olvides seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC o en nuestra página web, donde encontrarás las últimas noticias, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos sigas acompañando en este viaje tan apasionante a través de nuestra historia. Muchas gracias.